Muy buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con el tema número 7 del curso de ortografía. Nos toca los análisis del sintagma verbal. Ya hemos pasado las semanas anteriores analizando lo que es el sintagma nominal. Ahora vamos a analizar el sintagma verbal, ¿ya? Obviamente el predicado y algunos de sus elementos o sus clasificaciones. La estructura del sintagma nominal consta del núcleo del predicado, sus complementos. Recuerden que el núcleo siempre es un verbo conjugado o un verbo compuesto. Puede estar constituido por un verbo auxiliar más un verbo conjugado. Y también los complementos que pueden ser atributos, pueden ser predicativos o también podrían ser circunstanciales. La forma simple en que se puede presentar el núcleo, es decir, el verbo, puede ser a través de un solo verbo conjugado. Por ejemplo, la China murió o la China está enferma. En este caso, al tener murió tenemos un solo verbo conjugado y está. También tenemos un solo verbo conjugado, solo que en este caso este verbo es copulativo porque está al costado de un complemento llamado atributo y en este caso es un verbo predicativo porque no requiere de ningún complemento para poder tener sentido completo dentro de la oración. ¿Ya? Repito, si los verbos derivan de ser, estar, parecer, soler y hacer, permanecer, son copulativos y se caracterizan por unir al sujeto con su atributo. Ese atributo puede ser un adjetivo como enferma o un sustantivo. ¿Ya? Y en caso de los predicativos, que también son formas simples que representan a los núcleos, están formados por una sola palabra y son verbos conjugados, es decir, el significado propio, y no necesitan del acompañamiento de un atributo. Por ejemplo, yo puedo decir la China bailó, la China cantó, la China lavó, la China vendió, la China cocinó. No necesito de un complemento obligatorio, como sí necesitaría si digo la China es, la China está, la China estuvo, la China estará, etc. La forma compuesta perifrásica. Tenemos de dos formas, con un verbo auxiliar derivado de haber o con un verbo auxiliar derivado de estar. La China ha muerto o la China está muriendo. ¿Ya? Está muriendo o ha muerto. En este caso con un verboide participio irregular que termina en chotoso y en este caso con un verboide gerundio. Recuerden que las formas compuestas o perifrásicas de los verbos pueden estar conformadas por un verbo auxiliar más un verboide. Este verboide que lo va a acompañar puede ser un verboide infinitivo, puede ser un verboide participio o puede ser un verboide gerundio. En el caso de este primer ejemplo tenemos un verboide participio que termina en to y aquí un verboide gerundio que termina en endo. Aquí tenemos un verboide infinitivo. Miren, aquí tenemos las tres clases, ¿eh? Infinitivo, participio y gerundio. Clasificación del sintagma verbal por núcleos y complementos. Tenemos que el sintagma verbal se puede clasificar en un predicado nominal o en un predicado verbal. Será predicado nominal si es que el verbo es copulativo, derivado de ser o estar, y va a poseer entonces un complemento que se llama atributo. ¿Ya? Y puede ser un sintagma nominal adjetival o un sintagma preposicional. Por ejemplo, nuestros alumnos son, sintagma verbal vemos acá, muy estudiosos. Clases de complementos, dice aquí en muy estudiosos tenemos un sintagma adjetival porque el núcleo es estudiosos. Pero si tenemos el ejemplo, ellas están atentas, tenemos también un sintagma adjetival porque el núcleo es solo el adjetivo. En ese siguiente predicado nominal, ellos fueron los mejores, tenemos un sintagma nominal porque el núcleo también es un, en este caso, sustantivo, ¿no? Son adjetivo mejores. Los zapatos son de niño. Aquí tenemos un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque el complemento inicia o encabeza con una preposición. La casa es hermosa, sintagma adjetival, porque el núcleo es un adjetivo calificativo. Entonces, estos son predicados nominales porque el núcleo son verbos copulativos y dependiendo del tipo de complemento que posea, van a ser complementos adjetivales, nominales, o de repente, en este caso, preposicionales, adjetivos, nominales o preposicionales. Igualmente con el predicado verbal, es un predicativo, es un verbo predicativo, aquel verbo conjugado que puede ir acompañado de diferentes complementos que pueden ser un sintagma nominal, preposicional, adverbial o sintagma adjetival. Por ejemplo, nuestros alumnos resuelven los problemas. ¿Qué resuelven? Los problemas. Aquí tenemos un objeto directo, está conformado por un sintagma nominal, un determinante los, más un núcleo que es el sustantivo problemas. Ellas abrieron las ventanas. Las ventanas, dice acá, tenemos un sintagma nominal y un sintagma adverbial. ¿Por qué, Miss? Porque en las ventanas tenemos el sintagma nominal, que está conformado por el determinante las, más el núcleo ventanas. Y en la noche tenemos un sintagma adverbial que está formado por el adverbio de tiempo noche. ¿Cuándo abrieron las ventanas? Anoche.
Ellos jugaron en la calle. ¿Ellos jugaron dónde? En la calle. Tenemos acá un circunstancial del lugar, pero está formado por un sintagma preposicional. ¿Por qué, Miss? Porque esta frase nominal, este sintagma está encabezado por esta preposición en. ¿Ya? Muy bien. Dice, Grimanecito corrió muy rápido. ¿Cómo corrió? Muy rápido. Aquí tenemos un sintagma adjetival, cuyo núcleo es un adjetivo y está acompañado de un intensificador, que es un adverbio de cantidad móvil. ¿Ya? Estos son predicados verbales y estos son predicados nominales. ¿Cuál es la diferencia? Que el núcleo aquí es un verbo copulativo y aquí un verbo predicativo. Aquí necesita de un complemento atributivo y aquí no necesita de ningún complemento atributivo, pero puede tener otros complementos, llámese circunstanciales, objetos directos o indirectos. Vamos a practicar, chicos, con nuestra ficha. Dice, reconoce el verbo en cada uno de los sintagmas. Indica en cada caso si se trata de un verbo copulativo o predicativo. Repetimos, verbo copulativo, 0 estar, lo voy a volver a especificar acá. ¿Ah? 0 estar, verbo predicativo, todos los demás diferentes, 0 estar. Vamos a marcar, yo lo voy a marcar primero todo y ustedes me ayudan. Ya tenemos aquí el verbo. Aquí tenemos el verbo encontró, es un verbo conjugado. Aquí tenemos el verbo permanece. Aquí tenemos el verbo dirigió. Aquí tenemos el verbo avanzarán. Aquí tenemos el verbo están. Mire, derivado de cero estar. Aquí tenemos el verbo tomaron. Aquí tenemos el verbo murió. ¿Murió solo puede ser una oración? Sí. Aquí tenemos el verbo pedirá. Traerá. Solo que está en un orden hiperbático, ¿no? En lugar de decir traerá muchos regalos, solo ella dice muchos regalos traerá. Alberga, siguiente verbo. Parece, ser, estar, parecer, soler y hacer, copulativos. Resolví. Tienes. Quedó. Yace también es un copulativo. Ofrezco, siguiente verbo. Vivirán, siguiente verbo, recuerden que debe ser chico, verbos conjugados. Resulta, también es verbo copulativo, y voy. ¿Voy solo es una oración? Sí, porque el verbo por sí solo sí puede constituir un predicado. Primera oración dice, es un luchador infatigable. Tenemos en la oración número 1, es un luchador infatigable. Colocamos al costado. Yo para que no se me mueva todo, chicos, les parece si lo voy a poner al costadito, nada más, y entre paréntesis. Este es un verbo copulativo. ¿Por qué, Miss? Porque tiene la derivación de es, verbo de existencia. ¿Su atributo cuál es? Luchador infatigable. Como si yo dijera José es un luchador infatigable. Luchador infatigable es la cualidad de José. Encontró. ¿Qué encontró? Un tesoro. Su complemento es un objeto directo. José encontró un tesoro. El pirata encontró un tesoro. Tenemos un verbo predicativo. ¿Ya? Yo lo estoy colocando al costadito, por favor, porque se me mueve toda la ficha. Ustedes colocan en las líneas que están al costadito. Permanece fiel. Él lo permanece. Recuerda que cuando tú puedes reemplazar a un atributo, lo puedes reemplazar por el pronombre lo. Él lo permanece. ¿Qué cosa? Fiel a su estilo, que es un copulativo. Permanecer, soler, hacer, fenecer. También son copulativos. ¿Ya? Dirigió. ¿Qué dirigió? Amables palabras. Dijo amables palabras. Predicativo. Tiene ahí un complemento que se llama objeto directo. Avanzarán. ¿Hasta dónde? Hasta la frontera. Verbo predicativo. Tiene como complemento un circunstancial del lugar. ¿Hasta dónde avanzarán? Hasta la frontera. ¿Cómo están? Contentos. Ellos lo están. Copulativo. Tiene como complemento un atributo que es contentos. Un adjetivo calificativo. ¿Qué tomaron? La fortaleza. Tiene como complemento un objeto directo, por lo tanto es un verbo predicativo transitivo. Recuerda que los transitivos son los que poseen objetos directos. ¿Cómo murió? Murió en un accidente, atrozmente, murió arrolladoramente, trágicamente. Este es un verbo predicativo. No deriva de estar predicativo. Posiblemente tendría un circunstancial de modo, tiempo, no murió ayer, hace 2 semanas, etc. Luego dice, les pedirá. ¿Qué les pedirá? Disculpas. Se las pedirá, las disculpas. ¿No? Aquí tenemos un verbo predicativo. Tiene objeto directo como complemento. Muchos regalos traerá. ¿Qué traerá? Muchos regalos. Predicativo. Predicativo. Grandes esperanzas alberga. ¿Qué alberga en su corazón? ¿Qué cosa alberga Claudia en su corazón? Muchas o grandes esperanzas. También es un verbo predicativo.
porque tiene como complemento un objeto directo, ¿ya? Repito, a mí se me mueve la ficha si escribo en la rayita, tú por favor, si hazlo, tienes un espacio ahí largo, yo lo escribo al costado, en las líneas punteadas, en las rayitas. Parece buen chico, lo parece. Este sí es un verbo copulativo, recuerda, derivado de ser, estar, parecer, soler y hacer son copulativos. ¿Qué resolví? Mis problemas. Predicativo, tiene como complemento un objeto directo. Resolví mis problemas. Predicativo. ¿Tienes dudas? ¿Qué tienes? Dudas. Tiene como complemento un objeto directo, verbo predicativo. ¿Qué más nos dice luego? Quedó agotada. ¿Cómo quedó agotada? Ella lo quedó agotada. ¿Ya? Quedar, permanecer, soler y hacer también copulativo. Yace también copulativo. Yace dormida y muy tranquila. ¿Ya? Copulativo. Hacer, permanecer, quedar, soler y hacer son copulativos. ¿Qué te ofrezco? Te lo ofrezco. Mi amistad, predicativo. Tiene como complemento un objeto directo. Vivirán, ¿cómo vivirán felices y comiendo perdices los novios? ¿No? Vivirán así, alegremente, apasionadamente. Predicativo. Y como complemento un circunstancial de modo. ¿Qué más nos dice? Resulta increíble. Resultar, permanecer, soler y hacer son copulativos, dijimos. Yo voy a la fiesta, yo voy a la playa. Predicativo porque tiene como complemento a un circunstancial de cualquier tipo. En este caso podría ser uno de lugar. Entonces, chicos, hemos terminado esta primera parte de los ejercicios. Por favor, ustedes escriben en las líneas rayita que ya les informo. Bloque 2 dice, indica el tipo de sintagma que presentamos en cada caso. Seguramente aquí nos van a pedir que si es un sintagma, en este caso, un sintagma verbal, obviamente, ¿no? O un sintagma nominal, posiblemente. Por ejemplo, en un buen día no tenemos ningún verbo. Si no tenemos ningún verbo y mi núcleo es un sustantivo como es día, vamos a decir que es un sintagma nominal. Vamos a poner S.N, nada. Ya sabes que S significa sintagma. En el 2, ¿qué tenemos? Casi tenemos un verbo. ¿Qué sé yo? Entonces, este sí va a ser un sintagma verbal. Tenemos que ponerse un sintagma adverbial, nominal, adjetival, preposicional o verbal. En este caso es verbal porque el núcleo es el verbo, ¿ya? Una muchacha muy linda. ¿Cuál es el núcleo acá? Tengo una muchacha muy linda. ¿Qué dice? El nominal. La palabra principal va a ser el núcleo, es decir, el sustantivo. Tiene un determinante y tiene un adjetivo y un adverbio. Decimos que es un sintagma nominal porque el núcleo es un sustantivo. Sintagma nominal. Ya. Tenía nombre de muñeca. Tenía nombre de muñeca. Tenía sintagma verbal que tenía nombre de muñeca. Tenemos acá un sintagma verbal, podemos decirlo así, ¿no? Porque también tenemos aquí un objeto directo. Sintagma verbal, entonces con su objeto directo. Muy contenta. Como contenta es un adjetivo y solo es un adverbio intensificador muy, decimos que es un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque el núcleo es el adjetivo calificativo contenta, ¿ya? Contenta. Estoy sombreando lo de negrita para que consideres por qué el nombre del sintagma, aquí es el verbo. Caminó a su casa. ¿Dónde caminó? A su casa. Sintagma verbal, tenemos al predicado, que es el verbo, más su complemento, que es circunstancial del lugar. Sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo? Caminó. Alrededor del gira el circunstancial del lugar. Muy alegremente. Alegremente decimos que es un sintagma adverbial. ¿Por qué, Miss? Porque el núcleo es alegremente, que es un adverbio de modo. ¿Ya? El núcleo es, en este caso, alegremente, que es un adverbio de modo. Este de aquí. Muy es su adverbio de cantidad nada más. Su abuelita querida. ¿El núcleo cuál es acá? El núcleo aquí es abuelita, ¿no? El sustantivo abuelita y tiene su adjetivo querida y su determinante su. Ponemos sintagma, en este caso, nominal. Esperaba su llegada. Esperaba. Verbo, sintagma verbal. Esperaba su llegada y tenemos un objeto directo nada más. ¿Dónde esperaba ese nombre? En su casita en el bosque. ¿Qué sintagma tenemos acá? Un preposicional. ¿Por qué, Miss? Porque comienza con la preposición en. Incluso aquí habría dos sintagmas preposicionales. En su casita y en el bosque, ¿no? Hay dos sintagmas
preposicionales. Ya lo voy a colocar completo, sino preposicionales. Ya ustedes escriben ahí. 2S, ¿qué significa mis? Dos sintagmas preposicionales. ¿Dónde es el primero? En su casita. ¿Y dónde es el segundo sintagma preposicional? ¿Dónde es el siguiente? El siguiente sintagma preposicional sería en el bosque. Está comenzando con las dos preposiciones que... Sigilosamente. Sintagma adverbial, porque solo está formado por un adverbio de modo. Cuidadosamente, cautelosamente, ¿no? Despacito, sigilosamente. Sintagma adverbial de modo. Un lobo feroz. ¿Cuál es el núcleo? Lobo, obviamente, alrededor del cual gira el determinante un y el adjetivo feroz. Le decimos sintagma nominal. 13. Se le acercó. A ver, ¿qué tipo de sintagma será? Muy bien, verbal, porque el núcleo es el verbo. Sintagma verbal. Ella, sintagma nominal, porque el pronombre cumple función de núcleo del sujeto. Está formado solo por el pronombre, o que es lo mismo que el nombre o el núcleo del sujeto. Sintagma nominal. Fue ayudada por un valiente. ¿Qué tipo de sintagma es? Verbal, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos el verbo como núcleo. Fue. Sintagma verbal. Ayudada por un valiente. Luego tenemos ágilmente. Sintagma adverbial está formado por un adverbio de modo ágilmente, hábilmente, rápidamente. Decimos adverbial. La protegió, el núcleo es protegió, que es un verbo conjugado, sintagma verbal, y tiene un objeto directo que está reemplazado por el pronombre la. Bastante agradecida. Agradecida es un adjetivo adjetivo, tiene su adverbio bastante, pero está acompañando. Entonces decimos sintagma adjetival. Fue escoltada por él. Fue escoltada por el verbo también, ¿verdad? Escoltada es un verbo compuesto, fue escoltada, sintagma verbal. En la casa de la abuela. A la casa de la abuela, sintagma preposicional, porque la frase está comenzando con la preposición a. Bien. Bloque 3. ¿Qué nos piden en el bloque 3 de nuestros ejercicios? Dice, reconoce el verbo en cada uno de los siguientes sintagmas e indica si es un caso de verbo copulativo o predicativo. Recordemos que los copulativos son derivados de ser o estar y los predicativos todos aquellos que son diferentes. Vamos a sombrearlo, yo sé que tú lo vas a hacer muy bien también. Mira, aquí tenemos deseas, tenemos quiero comprar, acá hay uno compuesto. Aquí tenemos es, aquí tenemos tiene, aquí tenemos estás, aquí tenemos fue, se es un pronombre, aquí tenemos volverá, aquí tenemos resulta. Está, ser, estar, parecer, soler y hacer, verbo copular. Y, ¿ya? ¿Por qué? Porque el verbo es un verbo de unión, está uniendo un sujeto con su atributo frío. Puedo decir, la noche está fría, el día está frío. Mira la luna, aquí sí tenemos un verbo diferente, deseo estar. Le llamamos predicativo, entonces, predicativo. ¿Deseas más comida? ¿Qué deseas? Más comida. Aquí también tenemos un verbo predicativo. Quiero comprar, verbo conjugado. ¿Qué quiero comprar? Una casaca. Verbo compuesto, está formado por un verbo infinitivo más un verbo auxiliar quiero. Predicativo. Tiene como complemento un objeto directo. Es, ella lo es muy simpática. Copulativo. Copulativo. ¿Tiene? ¿Qué tiene? Lo tiene. Porte y gallardía. Predicativo. Recuerda que los copulativos son derivados de ser y estar para permanecer, soler y hacer, y tienen como complemento a un atributo, como en este caso, copulativo. Está bellísima, estás bellísima, lo estás. Ahí está la cualidad del atributo, bellísima. Se fue. Ella se fue a Miami, ella se fue a Dubái, ella se fue a Chile. Fue es un verbo predicativo, tiene como complemento tácito o circunstancial del lugar, ¿no? Indicaría a dónde se ha ido. Ella volverá ¿cuándo? Mañana, pronto. Predicativo también tiene como complemento un circunstancial del tiempo. ¿Qué resulta novedoso? Lo resultó novedoso para muchos. Copulativo. Resultar, permanecer, soler y hacer fenecer también son copulativos. Muy bien, chicos, lo han hecho muy bien. Bloque 4.
Reconoce la clase de predicado. ¿Qué predicado debo poner aquí? Solamente si es un predicado nominal o si es un predicado verbal. Pondré P.N, nominal, si es que mi verbo es copulativo. Pondré predicado nominal. Y pondré P.P, o sea, predicado P.B, si es predicado verbal, si mi verbo es predicativo. ¿Ya? Por ejemplo, había terminado de desayunar, habla terminado de desayunos la casa de huéspedes. A ver. Vamos a ordenar la oración, ¿ya? Había terminado de desayunar en la casa de huéspedes. Vamos a poner, ¿ya? Acá disculpen, faltó la coherencia. Había terminado de desayunar en la casa de huéspedes. ¿Qué tipo de verbo tenemos acá? Un verbo compuesto. Había terminado, ¿ya? Entonces, este es un verbo predicativo, no es copulativo, ¿no? Vamos a poner aquí P punto, vamos a poner una mayúscula, predicado verbal. ¿Qué significa predicado verbal? Que mi verbo es un verbo predicativo. Ese funcionario es, miren, tenemos que ubicar primero el núcleo, aquí tengo el núcleo. Si mi núcleo es un verbo copulativo, pongo entonces aquí predicado nominal. Predicado nominal. ¿Por qué nominal? Porque mi núcleo del predicado es un verbo copulativo, tiene como complemento un atributo. Muy bien. El tipo que cierra el edificio cada tarde regresó. Aquí tenemos el verbo regresó. Si mi verbo es un verbo predicativo, mi predicado se llama predicado verbal. No hay un copulativo, predicado verbal. Muy bien. Su madre era, miren chicos, era es un verbo copulativo. Acá está el atributo, su madre era una mujer abnegada y noble. Entonces, si mi verbo tiene un verbo copulativo, mi predicado se llama nominal. ¿Por qué nominal? Porque el núcleo es un nombre, hace referencia, el significado en sí del verbo no va a ser el verbo en sí, sino el nombre que es el de la mujer abnegada, la cualidad que se le da, mujer abnegada y noble. Este chico, churrísimo. Esta coma de acá, chicos, ¿se acuerdan esta coma que está acá? Donde esta coma reemplazaba los verbos copulativos, cero estar se llamaba coma elíptica. Lo voy a escribir chiquitito, mejor, elíptica. ¿Qué quiere decir elíptica? Coma, elíptica, y reemplaza al verbo es. Equivale al verbo es. Por lo tanto, si equivale al verbo es, decimos que estamos frente a un predicado de tipo nominal. Nominal. El negro lanzó un alarido de dolor al tocar su espalda ancha. Lanzó, estamos frente a un predicado verbal, no nominal, ¿ya? Verbo predicativo, decimos predicado verbal, predicado verbal. Su gorda esposa giró pesadamente sobre la cama, giró, predicado verbal. Estamos frente a un verbo predicativo. La joven era una mujercita de cara afilada y espalda ancha. Era, chicos, miren, era verbo copulativo. Si estamos frente a un verbo copulativo, estamos frente a un predicado nominal. ¿Por qué un predicado nominal? Porque el núcleo en sí va a ser estos atributos o cualidades. Pon acá el jarrón y allá el recipiente y la toalla. Estamos frente a un predicado verbal, ¿ya? Frente a un predicado verbal, entonces cuyo núcleo va a ser el verbo pon, de poner, ya el verbo pon de poner sería nuestro núcleo del predicado. Muy bien, lo colocamos aquí. Entonces, si lo sombreamos, en la número 10 dice, Maylin era hija del barbero Dolly del alcalde. Miren, aquí tenemos un verbo copulativo que es era, derivado de cero estar. El verbo copulativo era. Si te das cuenta, esta coma que está aquí también es una coma elíptica porque está reemplazando al mismo verbo copulativo era. Entonces, si estamos frente a un verbo copulativo, decimos que el predicado es de tipo nominal. El predicado de tipo nominal. Muy bien. Jack estaba parado. Otra vez tenemos aquí el verbo copulativo estaba. Si estamos frente a un verbo copulativo derivado de cero estar, decimos que el predicado es nominal. Predicado nominal. Muy bien. Los tranvías iban llenos. Iban. Iban es un verbo predicativo. Si es un verbo predicativo, decimos que el predicado es verbal. Es verbal. Ese gerente solía soler, parecer y hacer. Predicado nominal porque el verbo es copulativo. El verbo es copulativo, solía.
Incluso tiene parecer, los dos son copulativos. Nick paga una de cervezas. Nick paga una de cervezas y cuenta la historia de su padre. Paga una de las cervezas, ¿no? Una de las cervezas sería acá. Una de las cervezas y cuenta la historia de su padre. Paga, verbo predicativo. Paga, ¿qué paga? La cerveza. Tiene como complemento un objeto directo y el verbo es predicativo, estamos frente a un predicado verbal. Predicado verbal, entonces. Predicado verbal. Era mucho mejor ser independiente y tener dinero en el bolsillo. Era, chicos, verbo copulativo. Era mejor ser independiente y tener dinero en el bolsillo. Predicado nominal. Estamos frente a un verbo copulativo, por lo tanto el predicado es nominal. Los oficiales le pidieron su versión de los hechos. Pidieron, verbo predicativo. Pidieron, verbo predicativo. Entonces estamos frente a un predicado verbal porque el verbo es un verbo predicativo. ¿Qué pidieron? Su versión de los hechos. Tiene como complemento a un objeto directo. Sana, alegre, renovadora, la vida en el campo. Aquí no hay ningún verbo, si te das cuenta. Se supone que aquí el verbo está siendo reemplazado por esta coma. Y el verbo debe ser, el verbo copulativo es sana, alegre, renovadora, es la vida en el campo. Entonces, esta coma es una coma elíptica que reemplaza el verbo copulativo es. Si reemplaza el verbo copulativo es, nuestro predicado es un predicado nominal, ya que es un verbo de existencia. Gabriela siempre parecía, parecer, soler y hacer, tiene como complemento su atributo asustada. Si mi verbo es un verbo copulativo, mi predicado es nominal. Difícil el reto. El reto es difícil. Esta coma es una coma elíptica, está reemplazando el verbo copulativo. Por lo tanto, decimos que es un predicado nominal porque el verbo es un verbo copulativo que está reemplazando ¿quién? Al verbo es. Después del malentendido, ella se alejaba furiosa de él. Alejaba. Predicado verbal porque el verbo es un verbo predicativo. Bastante sencillo, chicos, solamente hay que tratar de reconocer bien al verbo que está conjugado. En algunos casos hemos visto que estos verbos conjugados han aparecido tácitos a través de la coma elíptica, que es la coma que reemplaza siempre a los verbos copulativos derivados de cero estar. Por lo tanto, si reemplaza a los verbos copulativos, también, pues, en este caso, los predicados iban a ser nominales. ¿Qué dice acá? Tarea, ¿puede un sintagma nominal estar dentro de otro? Claro, miren aquí, el caballero de la mancha en el pecho, ¿no? Aquí está, de la mancha en el pecho. Aquí tenemos un sintagma preposicional, pero dentro del sintagma preposicional tenemos otro nominal. Lo que buscamos acá es que tú coloques los tipos de sintagmas que aparecen, ¿ya? El vecino de mi tía. ¿Cuál es el núcleo, chicos, aquí? El vecino de mi tía. Lo vas a colocar así, mira, te lo voy a poner abajito. Vas a subrayar todo esto. Lo vas a subrayar y vas a poner que es un sintagma nominal. Un sintagma nominal. Luego vas a subrayar lo que hay dentro. Un sintagma dentro del otro y me vas a ubicar al nombre del sintagma que está dentro. Por ejemplo, yo lo estoy subrayando de amarillo, pongo S.P, sintagma preposicional. Así nada más. Quiero que por lo menos me reconozca dos sintagmas, el externo y el interno. ¿Ya? Igual acá. Algunos jóvenes de nuestra tribu, sintagma nominal. Y dentro está el sintagma preposicional. ¿Ya? Todo esto es un sintagma nominal, pero dentro está el sintagma preposicional. ¿Cuál es? Este de aquí. Este de aquí. Lo vamos a subrayar y dentro está el sintagma preposicional. Tú lo vas a hacer igual, ¿ya? En tu cuaderno en la misma ficha. En el bloque 2, ¿qué dice? Identifica cada sintagma nominal. Solamente el núcleo. El núcleo quiere decir que solamente voy a marcar el núcleo del sujeto. Así, nada más. Lo encierro, lo subrayo. Reconoce el núcleo de cada sintagma nominal. Mira, aquí ya te han encerrado el núcleo en algunos de ellos. Ya te han encerrado el núcleo. Lo que tienes que colocar que es aquí. Reconoce el núcleo de cada sintagma nominal. Colocar el tipo de sintagma que es, ¿ya? Nombrar el sintagma. Nombrar el sintagma. Por ejemplo, acá, el parlante del equipo funciona bien. El parlante. Solamente vas a nombrar al sintagma que está encerrado, o que está sombreado. El parlante del equipo, sintagma nominal. Ella, sintagma nominal. Solamente voy a nombrar al sintagma que está sombreado, nada más. Cocinar, cocinar, verboide. Sintagma verbal, nada más, ¿ya? Pongo sintagma nominal o sintagma verbal o adjetival.
¿A qué le voy a poner mis? A aquello que está sombreado en negrita, nada más. Localiza los sintagmas en los siguientes textos. Aquel amigo, sintagmas nominales nada más te piden, ¿ah? A ver, no preposicionales, la lengua ordinaria, así. Solamente aquel que tenga como núcleo a un sustantivo o un adjetivo. Solo esos son nominales, nada más. Muy bien, chicos, gracias por participar. Espero sus tareitas el día de hoy. No hay mucha dificultad en la tarea, considero, así que la van a poder hacer excelentemente bien. Gracias por participar. Es un tema que ya hemos estado practicando anteriormente desde el tema del verbo, creo, ¿no? Muy bien, chicos, gracias. Espero sus tareitas el día de hoy. Nos despedimos con esto, ¿ya? Gracias, chicos.